Buen día, ingeniera. Buen día. ¿Le entendió hasta ahora? Me cuesta un poco igual, ingeniera, Le porque cuento. debido a que Carlos no, Ajá. no me explicaron también eso de derivadas, pero le entiendo más o menos. Ya, bien, se pongan a trabajar, por favor, porque esto es importante, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar a compartir pantalla. Bien, ese era el ejercicio, ¿cierto? A ver. Vamos a copiar. El tercero lo hicimos, ¿cierto, no? El tercero y el cuarto lo hicimos. Sí, ingeniero. El primero Pero sí. el tercero lo hicimos por el segundo método. Ah, no. Ya, ese lo vamos a hacer por el segundo método, ¿ya? El tercero y el cuarto lo hicimos, y el cuarto lo hicimos por los dos métodos. Ya, vamos a acentuar otra vez el... Bien. Para hacer el segundo método, debo igualar a 0. ¿Ya? Entonces voy a tener z por e elevado a la x por y menos e elevado a la x por y más 1 igual a 0. ¿Ya? Entonces este es mi f. La f es todo esto, pero que está igualado a 0. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de f con respecto de x? Solo x mi variable, los demás son constantes. Bien, si yo derivo z por e elevado a la x por y, derivo con respecto de x. ¿Quién es constante? La F. Fíjense, z viene a ser constante. Yo tengo constante por u derivado. Vamos a tener así. ¿Ya? Entonces, cuando yo tenga eso de ahí, ¿ya? La constante voy a tener x por y derivado por e elevado a la x por y. Z, si y es constante, entonces voy a tener constante por función, ¿cierto? E elevado a la u, derivado, hice u por e elevado a la u, ¿cierto? Eso es lo que hice anteriormente. Ahora tengo constante por función. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto queda aquí al derivar x por y? Si estoy derivando con respecto de x. Por eso lo estoy anotando aquí abajito, con respecto de quién estoy derivando. ¿Cuánto me quedaría esta prima de aquí? La que estoy repintando. ¿Cuánto me quedaría? Por favor, yo quiero que ustedes participen. Y. Me quedaría y por e elevado a la x por y. Entonces aquí tendría z
por y por e elevado a la x por y. Fíjense, como en el segundo término, acá no hay x, entonces esto es 0. Menos 0. Menos x por y derivado por e elevado a la x por y. La derivada de 1, 0. La derivada de f con respecto de x es z por y por e elevado a la x por y menos esta derivada de acá me quedaría simplemente y porque es constante. La derivada de x vale 1. Aquí tenemos la fórmula por e elevado a la x por y. Entonces voy a tener e elevado a la x por y por z por y menos y. Esa sería la derivada de f con respecto de x. La derivada de f con respecto de y. Si yo tengo aquí z por e elevado a la x por y derivado con respecto de y ahora. Yo sé que z es una constante. Tengo que hacer la derivada de x por y por e elevado a la x por y. Si estoy derivando con respecto a y, esta prima de aquí, que estoy repintando, ¿cuánto quedaría? X. X, ¿no ven? Entonces aquí tengo z por x por e elevado a la x por y. No nos olvidemos que lo que yo estoy derivando es esta función de aquí hasta aquí. ¿Ya? Bien. Si estoy derivando con respecto de y por e elevado a la y por z. Bien. Con respecto de y, ¿qué fórmula voy a emplear ahí? Fíjense, y es mi variable, ¿cierto? Entonces yo voy a tener u por b, derivado es igual a u por b' más b por u'. Entonces vamos a tener y por e elevado a la y por z derivado más y derivado por e elevado a la yz, ¿cierto? Estoy haciendo la derivada de ese producto. Entonces, aquí tengo, y eso me quedaría y. Al derivar el exponencial, yo tengo y por z derivado por e elevado a la y por z, atendiendo a la fórmula segunda de allá. Más, si estoy derivando y con respecto a y prima vale 1 por e elevado a la y por z. Esto que estoy repintando con respecto de y, ¿cuánto vale esa derivada? ¿Cuánto vale esta derivada de aquí? Con respecto de y. Z. Z, ¿no ven? Más e elevado a la y por z. Entonces, y por z es negativo, menos y por z por e elevado a la y z más e elevado a la y z. Ya está el segundo término derivado. Bien. Vamos con el tercer término. E elevado a la xy. Con respecto de y. X por y derivado por e elevado a la x por y. Si estoy derivando con respecto a y, entonces x es una constante. La derivada de y vale 1, ¿no?
Entonces aquí tengo menos x por e elevado a la x por y. Entonces vamos a tener e elevado a la x por y por zx menos x menos e elevado a la yz por yz más 1. Esto viene a ser la derivada de f con respecto de y. Bien. Voy a hacer la derivada de f con respecto de z. Bien, si yo tengo con respecto de z, voy a tener e elevado a la x por y por z' que vale 1, menos y por yz derivado por e elevado a la yz. La derivada de esto con respecto de z vale 0, la derivada de esto con respecto de z vale 0. Entonces, esto sería e elevado a la x por y menos la derivada de y por z viene a ser y por y sería y cuadrado por e elevado a la yz. Sería la derivada de f con respecto de z. Bien. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es la fórmula. La derivada de z con respecto de x es igual a menos la derivada de f menos la derivada de f con respecto de x y la derivada de f con respecto de z, que sabemos que esa es mi fórmula. La derivada de z con respecto de x igual a menos la derivada de f con respecto de x es esto de aquí. La derivada de f con respecto de z sería esto de aquí. Y esa sería mi derivada. Esta forma realmente es demasiado fácil. ¿Ya? Bien. La derivada de z con respecto de y menos la derivada de f con respecto a y dividido entre la derivada de f con respecto de z menos por lo tanto la derivada de z con respecto de y va a ser igual a menos el denominador viene a ser el mismo y el numerador sería este de aquí con respecto de y. Entonces, esta sería mi respuesta. ¿Bien? Entonces, lo único que tienen que hacer, esta forma es fácil, pero lo único que tienen que hacer es que cuando derivo con respecto de x, fíjense que he considerado que y y z son constantes. Si derivo con respecto de y, x y z son constantes. Si derivo con respecto de z, x y y son
constante. ¿Ya? Bien, ¿le entendieron? Esto es un ya. poquito practicando para ver la fórmula, nada más, ¿no ven? ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Sí, ingeniera, se entendió ese ejercicio. Sí, ingeniera. Ingeniero, se entiende, es practicar, ¿no? Es practicar nomás, ¿no ven? Bien. Hay una tercera forma, pero... A ver, vamos a hacerlo este último. El 5 no hicimos, ¿no? No. 4, el 5 no hicimos. Vamos a hacerlo esto, pero yo quiero que ustedes me digan. Bien. ¿Cuál método quieren repasar? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero. ¿Ya? Bien. Entonces, yo voy a derivar. A ver, si ustedes tienen en cálculo 1 han debido ver U por B por W derivado. U derivado por B por W más U por B derivado por W más U por B por W derivado. Si quieren hacer eso, ¿ya? Después, lo único que vamos a hacer es que U por B es igual a U por B' más B por U', ¿cierto? No necesito igualar a 0, yo puedo trabajar directamente. Entonces, si yo trabajo directamente, voy a tener 4z al cubo. Aquí anoto todas las primas. ¿Sí? Las anoto todas las primas. Menos, fíjense que aquí tengo un triple producto. ¿Sí? Si yo tengo ese triple producto, entonces voy a tener menos, lo vamos a anotar, x quinta derivado por y7 por z al cubo sin derivar, más voy a tener x a la quinta sin derivar por y elevado a la 7 derivado por z elevado al cubo más x a la quinta y a la 7 por z al cubo derivado. Y como hay un menos delante, lo voy a escribir así. ¿Ya? Lo ven hecho el triple producto del segundo término. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Usando la primera fórmula de ahí de arriba, ¿no ven? Bien. ¿Ya? La derivada de 1 vale 0. Es igual a x' más y'. Esta se me convierte en mi función ya derivada. Pero vamos a preguntar, z' se me va a convertir en la derivada de z con respecto de x. X viene a ser la variable independiente en este caso. Por lo tanto, x' va a valer 1. Y tengo que considerarla como una constante, por lo tanto, y' va a valer 0. Entonces, 4z cubo por la derivada de z con respecto de x menos la derivada, aquí, ahí no derivé pues todavía, ¿no? Espérense un ratito, vamos a dejarlo bien derivado eso de ahí de arriba.
Aquí. Voy a tener 4z cubo por z prima menos 5x a la cuarta por x prima por y elevado a la 7 por z elevado al cubo menos 7x a la quinta y elevado a la 6 por y prima por z al cubo menos x a la quinta y elevado a la 7 por 3z cuadrado z prima más igual a x prima más y prima. Ahí fíjense, no necesito tener igualada a 0. Ya, ahora sí. Terminado de derivar, está con todas mis primas ahí. Entonces, de esa ecuación de aquí, yo me vengo ahí. Bien. Ahora, x' dice que vale 1. Menos 5, x a la cuarta, y elevado a la 7, z elevado al cubo. X' vale 1. Y' vale 0, z' vale 0. Esto es igual a 1 porque y' vale 0. Entonces, 4z cubo por la derivada de z con respecto de x igual a 1 más 5 x elevado a la cuarta y elevado a la 7 z elevado al cubo. Por lo tanto, la derivada de z con respecto de x igual a 1 más 5x a la cuarta y elevado a la 7 z elevado al cubo dividido entre 4z elevado al cubo. Bien. Esta es mi resultado de la derivada de z con respecto de x. Vamos a ver. Z' va a ser igual a la derivada de z con respecto de y. Y viene a ser la variable independiente. Y' va a valer 1. X' va a valer 0 porque x es una constante. Entonces, de la misma fórmula de arriba tengo 4z cubo por la derivada de z con respecto de y. Ajá. Está mal. Bien, está mal. ¿Por qué? Aquí x', 5x a la cuarta, x' vale 1 y es 7, z elevado al cubo. Esta es 0 porque y' vale 0, pero aquí me olvidé de esta. Menos x elevado a la quinta menos 3 x a la quinta y elevado a la 7 z cuadrado por la derivada de z con respecto de x, eso es igual a 1. Y' vale 0. Entonces voy a factorizar la derivada de z con respecto de x. 4z cubo menos 3 x a la quinta y elevado a la 7 z al cuadrado es igual a 1 más 5x a la cuarta y elevado a la 7 z elevado al cubo. Por lo tanto, aquí yo voy a despejar 1 más 5x a la cuarta y elevado a la 7 z elevado al cubo dividido entre 4z cubo menos 3x a la quinta y elevado a la 7 z elevado al cuadrado.
Entonces, esa ya es mi derivada con respecto de X. Bien, hasta ahí le van entendiendo. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, vamos a hacer la derivada de Z con respecto de Y. Entonces, 4z cubo por la derivada de Z con respecto a Y. Aquí X' vale 0. Entonces aquí me quedaría menos 7x a la quinta, y elevado a la z, z elevado al cubo. Menos 3, x a la quinta, y elevado a la 7, z elevado al cuadrado, sobre la derivada de z con respecto a y. La derivada de x vale 1, pero la 0, pero la derivada de y vale 1. Entonces, voy a factorizar la derivada de z con respecto a y. 4z cubo menos 3x a la quinta y elevado a la 7, z al cuadrado es igual a 1 más 7x a la quinta y elevado a la z, z elevado al cubo. Por lo tanto, la derivada de z con respecto de y vale 1 más 7x a la quinta y elevado a la z, z elevado al cubo. 4z cubo menos 3x a la quinta y elevado a la 7, z elevado al cuadrado. Entonces, fíjense, ya yo despejé la derivada de z con respecto a y, por lo tanto, ya tengo mi resultado. Bien, si yo esto lo hago por el segundo método, fíjense que es más fácil. Lo único que tengo que hacer es z cuarta menos x quinta y es 7 z al cubo menos 1 menos x menos y igual a 0. Esta es mi f. La derivada de f con respecto de x, z, 0. Si estoy derivando con respecto de x, fíjense, tengo y elevado a la 7, z al cubo constante por 5x a la cuarta, y acá menos 1, porque esto es 0 y esto es 0. La derivada de f con respecto de y, 0. Si estoy derivando con respecto de y, entonces voy a tener menos aquí esto es negativo también, menos x a la quinta, z elevado al cubo, que es constante, 7 y elevado a la sexta, menos 1, ¿no? Esto es 0, equivale a 0. La derivada de f con respecto de z, 4z cubo, menos x a la quinta y elevado a la 7 son constantes, 3z cuadrado. Esto es 0 y esto es 0. Facilingo. La derivada de z con respecto de x igual a menos la derivada de f respecto de x, derivada de f con respecto de z. La derivada de z con respecto de x igual menos 1 más 5x a la cuarta y elevado a la 7, z elevado al cubo. Este menos con este menos se van a hacer positivos. Por lo tanto, la derivada de z con respecto de x va a ser igual a ¿ya? Pero resulta que se va a hacer positivo, ¿no? Por este signo de aquí.
Menos con el menos se me hace más. Si ustedes se fijan, ahí tengo 1 más 5x a la cuarta y elevado a la 7, z al cubo. Bien. 4z cubo menos 3x a la quinta y a la 7, z elevado al cuadrado. Tenemos exactamente el mismo resultado de arriba. La derivada de z con respecto a y igual a menos la derivada de f con respecto a y, derivada de f con respecto a z. Igual, aquí tengo el mismo denominador. Lo traemos aquí. Y el numerador, la derivada de f con respecto de y tenemos aquí. Menos eso de ahí. Entonces, fíjense que la derivada de z con respecto a y va a ser igual. Si factorizo ese signo menos, me quedaría 1 más x a la quinta y elevado a la z, z elevado al cubo, aquí hay un 7, 4z cubo menos x menos 3x a la quinta y elevado a la 7, z elevado al cuadrado. Entonces, aquí también tengo el resultado y aquí tengo el otro resultado. ¿Ya? Fíjense cómo me resulta demasiado fácil cuando yo hago esta fórmula. ¿Sí o no? ¿Qué dicen los alumnos? Sí. Es más fácil, ¿verdad? Lo único que si está derivando con respecto de x, todas las demás son constantes. Y deriva con respecto a y, igual, todas las otras son constantes, ¿cierto? Y así yo vengo y reemplazo en la fórmula. Lo único que tengo que hacer, tomar en cuenta, es que debo de igualar a 0. Si no igualo a 0, voy a tener problema con el signo. Nada más, ese es el único problema. Bien. Vamos a avanzar algo más ahora. Bien, vamos a tener las derivadas de orden superior. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. Quiero que me atiendan y me digan si le entendieron o no le entendieron. Vamos a hacer aquí, para nuestra ecuación modelo, z igual a f de x, y. ¿Cuántas derivadas parciales puedo tener aquí? Puedo tener la derivada de z con respecto de x, y puedo tener la derivada de z con respecto de y. Bien. Fíjense, como la derivada de z con respecto de x y de y, tengo x, y, tengo x, y, nuevamente puedo derivarla con respecto de x
y puedo derivarla con respecto a y. Puedo derivar con respecto de x y puedo derivar con respecto a y. ¿Pero qué es lo que voy a derivar con respecto de x? El resultado de esa derivada. ¿Qué voy a derivar con respecto a y? El resultado de la primera derivada. Voy a derivar con respecto a x el resultado de la derivada de z con respecto a y. La derivada de z con respecto de y. ¿Ya? Entonces, esto viene a ser yo la puedo escribir como la puedo escribir así, 2 veces con respecto de x. La puedo escribir así, una vez respecto a y, otra vez respecto a x. Una vez respecto a x, otra vez respecto a y. Derivada de segundo orden, 2 veces. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de la primera derivada lo voy a derivar. Y estas vienen a ser las derivadas de segundo orden. Todas vienen a ser las derivadas de segundo orden. ¿Ya? Bien, nuevamente yo voy a ver que las derivadas de segundo orden también dependen de x y y. Por lo tanto, nuevamente voy a volver a derivar. Esta. Voy a volver a derivar esta. Voy a derivar esta. Y voy a derivar esta. Entonces, aquí nuevamente puedo derivar con respecto de x, aquí nuevamente puedo derivar con respecto de y. Pero ¿qué es lo que voy a derivar con respecto de x? Aquí. Voy a derivar la segunda derivada de z 2 veces con respecto de x. Voy a derivar el resultado de esta derivada. Donde esta de aquí, yo la puedo escribir como la segunda derivada de z 3 veces respecto de x. Esta la puedo escribir como la tercera derivada de z, una vez respecto a y, 2 veces respecto de x. Nuevamente esta derivo con respecto de x, derivo con respecto de y. Derivo con respecto de x, derivo con respecto de y. Derivo con respecto de x, derivo con respecto de y. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a derivar con respecto de x y con respecto de y? En este caso, voy a hacer la segunda derivada de z, una vez respecto de y, otra vez respecto de x. Aquí, igual, segunda derivada con respecto de y, con respecto de x. Aquí, la segunda derivada de z, una vez respecto de x y otra vez respecto de y. Aquí,
Segunda derivada de z, una vez respecto a x, otra vez respecto a y. Acá, 2 veces con respecto de y. Y aquí también, 2 veces con respecto de y. Entonces, todas esas yo las puedo escribir como derivadas de tercer orden. Esta viene a ser la tercera derivada de z, una vez respecto a x, otra vez respecto a y, otra vez respecto a x. Esta de aquí, tercera derivada de z, una vez respecto a y, otra vez respecto a y, otra vez respecto a x. Esta, tercera derivada de z, una vez respecto a x, otra vez respecto a x, otra vez respecto a y. Tercera derivada de z, una vez respecto a y, otra vez respecto a x, otra vez respecto a y. Esta de aquí, tercera derivada de z, una vez respecto a x, 2 veces respecto a y. Y esta, tercera derivada de z, 3 veces con respecto a y. ¿No? Entonces, fíjense, de esa forma yo voy y sigo, ese es mi árbol, sigue, hasta cuando yo quiera derivar de cuarto orden, de quinto, de sexto. Lo importante es que aquí hay un proceso iterativo o reiterativo. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que el resultado de la primera derivada lo derivo. Ese resultado lo vuelvo a derivar, ese resultado lo vuelvo a derivar. Por eso le digo hay un proceso reiterativo o iterativo. ¿Ya? Entonces, esas serían las derivadas de tercer orden. Y luego, de aquí nuevamente puedo encontrar otro, puedo seguir derivando, ¿cierto? Bien, fíjense, aquí 2 veces con respecto de x, aquí también, y aquí también. Me he ido por diferentes caminos, pero esas derivadas son iguales, porque a mí me interesa de aquí 2 veces respecto a x, una vez respecto a y. Aquí 2 veces respecto a x, una vez respecto a y. Acá igual, 2 veces respecto a x, una vez respecto a y. Aquí igual, 2 veces respecto a x, una vez respecto a y. Me he ido por diferentes caminos, pero las derivadas son iguales. Si yo me fijo en esta de aquí, es 2 veces con respecto de y. Esta también es 2 veces con respecto a y. Y estas 2 veces con respecto a y, estas también son iguales. ¿Ya? Estas también son iguales. ¿Ya? Porque no me interesa el orden en que yo realice la derivada. Se debe tener en cuenta cuántas veces se deriva cada variable. No interesa el orden. ¿Ya? Por ejemplo, para llegar a esta de aquí, yo empecé derivando primero respecto de x, ese resultado con respecto de y, y luego ese resultado con respecto de x. ¿Ya? Si ustedes lo ven, quieren ver más bonito, ¿qué es lo que estoy derivando aquí? Z, ¿no ven? Aquí Z estoy derivando con respecto a x. Aquí, ¿qué es lo que estoy derivando con respecto a y? Es el resultado anterior. ¿Qué estoy derivando con respecto de x? El resultado anterior. Entonces, una vez, 2 veces respecto a x, una vez respecto a y. Ahí está. Aquí está. 2 veces respecto a x, una vez respecto a y. Entonces, yo seguí ese camino. Fíjense, este camino de aquí.
Para llegar a esto, ¿de dónde me vine? Primero derivé con respecto de y, luego ese resultado con respecto de x y luego con respecto de x. Una vez respecto de y dos veces respecto de x, ahí seguido, ¿no? Y así sucesivamente. El orden no interesa. Aquí, en esta de aquí, primero derivé con respecto de x y ese resultado con respecto de y. Para esta de acá, primero derivé con respecto a y ese resultado con respecto de x. ¿Ya? Primero con respecto a y, luego con respecto de x. ¿No ve dónde estamos aquí el puntero? Primero derivé con respecto a y luego con respecto de x. ¿Sí? Entonces, esa sería la notación que nosotros vamos a tener para las derivadas de orden superior. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener de una función explícita. ¿Ya? De una función explícita. Z como una función de x y y. Vamos a hacer un ejercicio de lo más sencillo. Z es igual a x a la quinta y elevado a la sexta, ¿no? X cuarta más y elevado a la 8. Bien, ¿cuánto sería la derivada de z con respecto a hallar, por ejemplo, o demostrar que la segunda derivada de z, primero con respecto a x y luego con respecto a y, es igual a la segunda derivada de z, una vez respecto a y, otra vez respecto a x? Ya, si yo estoy derivando con respecto de x primero, y elevado a la sexta, 5x a la cuarta, más 4x al cubo, y es 0, ¿cierto? Si yo digo derivo con respecto de y, el resultado de la primera derivada, eso es la derivada de segundo orden, una vez respecto de y, otra vez respecto de x, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese resultado de allí voy a derivar con respecto de y. Si quieren, lo anotamos, 5x a la cuarta y elevado a la sexta, más x al cubo, derivo con respecto de y. ¿Sí? Si derivo con respecto a y, voy a tener 5x a la cuarta por 6y elevado a la quinta. Si derivo con respecto de y, esto vale 0. Entonces vamos a tener 30x a la cuarta y elevado a la quinta. Ese sería el resultado. Ahora, si yo empiezo derivando con respecto de y, x a la quinta es una constante, 6y elevado a la quinta, más 0, más 8y elevado a la sexta, 6x a la quinta, y elevado a la quinta, más 8y elevado a la sexta. Derivo con respecto de x el resultado de la derivada de z con respecto de y. Derivo con respecto de x, si quieren lo anotamos así también. ¿Qué derivo con respecto de x? 6x a la quinta, y elevado a la quinta, más 8y elevado a la sexta. Entonces voy a tener la segunda derivada de z una vez respecto de x, otra vez respecto de y. Si yo estoy derivando con respecto de x, por eso lo anoto. 5 por 6 son 30.
x a la cuarta y elevado a la quinta. Como estoy derivando con respecto de x, entonces esta es 0. Si lo ven, esto es 0, ¿no ven? Por lo tanto, este es el resultado de derivar z con respecto de x 2 veces. Y esta es la segunda derivada de z respecto de y respecto de x. Como ustedes ven, estos son iguales, ¿no ven? Entonces, el orden que yo empiezo a derivar no interesa. Yo puedo, lo importante es que voy a derivar una vez respecto de x, otra vez respecto de y. Fíjense, primeramente yo derivé primero respecto de x, ese resultado lo derivé respecto de y. Luego derivé primero respecto de y ese resultado lo derivé con respecto de x. Entonces, no interesa el orden en que yo empiece a derivar. El resultado viene a ser el mismo. ¿Bien? ¿Me entendieron hasta ahí? Sí, se entendió. ¿Se entendió todo? La notación, a ver, fíjense, a ver. Ahí, si le entienden a la notación, a ver, pregunten. Bien. Bien, lo único que tienen que hacer es practicar y practicar y practicar, porque fíjense que aquí no se ha aprendido nada nuevo. Estas derivadas de orden superior ustedes lo han debido ver también en cálculo 1, ¿ya? El resultado lo vuelvo a derivar, el resultado lo vuelvo a derivar y el resultado lo vuelvo a derivar. Entonces, aquí no hay nada nuevo. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer es practicar y tomar en cuenta con respecto de quién están derivando, cuántas veces deriva cada variable. ¿Bien? Bien, vamos a hacer otro ejercicio, a ver. Entonces, todo es implícita, ¿no? Ya, vamos a hacer otro. A ver, porque las derivadas de orden superior son larguísimas, larguísimas. Súper largas. A ver, ejemplo. Dice hallar la quinta derivada de W, 2 veces con respecto a X, una vez con respecto a Y 2 veces con respecto a Z. ¿Sí? W es igual a X cuadrado y al cubo Z elevado a la cuarta menos X por Y por Z. ¿Cuántas veces voy a derivar ahí? 5 veces. 5 veces, ¿no es? ¿Cómo empezamos? W con respecto de quién quiere empezar. ¿De Y? Bueno, de Y. Bien. Entonces voy a tener X cuadrado
3y cuadrado z elevado a la cuarta, ¿cierto? Si estoy derivando con respecto de y, x y z son constantes. Menos x por z por y' que vale 1. Bien. Ese sería mi resultado con respecto de y. Ahora voy a tener la segunda derivada, una vez respecto de x, otra vez respecto de y. Voy a derivar con respecto de x la derivada de w con respecto de y. Derivo con respecto de x, lo anoto. 3x cuadrado, y cuadrado, z elevado a la cuarta, menos x por z. Fíjense cómo lo anoto con respecto de quién, de x. 3 por 2, 6x, y cuadrado, z elevado a la cuarta son constantes. Yo tengo constante por u, constante por u', ¿no ve? No se olviden. ¿Por qué 3x cuadrado genera? Si estoy derivando 3x cuadrado con respecto de x, 3 por 2x, ¿no ven? Derivo, pongo la constante y la derivada de x cuadrado es 2x. Por eso me sale 6x acá. Y y cuadrado, z cuadrado son constantes. ¿Sí? ¿Me entendió? Derivó ahorita lo que derivó antes con respecto a y, ¿no? Es x cuadrado 3y cuadrado. Ajá. Z cuarta. Esto es lo que estoy derivando con respecto de x ahora. ¿Sí? ¿Lo vio? Sí, ahí dice x no sería 2x. No, pero aquí la 3 es este, 3 de aquí es este. Lo pasó adelante. Lo pasé adelante, mamá. Ya, ok. Y la derivada de x cuadrado es 2x, por eso es que se Sí, sí. multiplica 6. Ya entendí. Gracias, Nera. Perfecto, así tienen que preguntar. Me alegro. ¿Ya? Entonces, si sigo derivando con respecto de x, como z es constante, entonces constante por x' que vale 1. Esa viene a ser la segunda derivada de w, una vez respecto de x y otra vez respecto de y. Me dice que tengo que derivar otra vez respecto de x. Entonces voy a derivar con respecto de x la segunda derivada de w, una vez respecto de x y otra vez respecto de y. Esa viene a ser derivo con respecto de x. Ese resultado, 6x y cuadrado z elevado a la cuarta menos z menos z. Si derivo con respecto de x, ese resultado sería 6 y cuadrado z elevado a la cuarta, ¿no es? Porque la derivada de z vale 1. 0, diré. Estoy derivando con respecto de x. Entonces, la tercera derivada de w, 2 veces con respecto de x, puedo anotarlo así, es igual a 6 y al cuadrado por z elevado a la cuarta. Bien, ya tengo 3 derivadas. Ahora, ¿con respecto de quién voy a derivar? Fíjense que aquí me dice 2 veces con respecto de x. Ya derivé 2 veces respecto de y, 2 veces respecto de x, una vez respecto de y. Entonces, ahora lo que voy a hacer es derivar con respecto de z, la tercera derivada de w con respecto de x con respecto de y. Derivo con respecto de x, de z, perdón. Ese resultado, 6y cuadrado, z elevado a la cuarta. Si estoy derivando con respecto de z, 6y cuadrado constante, 4z cubo.
Entonces la cuarta derivada de W, 2 veces respecto de X, una vez respecto de Y, otra vez respecto de Z es 6 por 4, 24, Y cuadrado, Z elevado al cubo. Derivo con respecto de Z, la cuarta derivada, que es 2 veces con respecto de X, una vez respecto de Y, otra vez respecto de Z. Derivo con respecto de Z, 24 Y cuadrado, Z elevado al cubo. Entonces eso lo puedo notar como la quinta, 2 veces respecto de X, una vez respecto de Y, 2 veces respecto de X. ¿Ya? Entonces si derivo eso, son 24 por Y cuadrado por 3Z cuadrado. 3 por 4, 12, 3 por 2, 6 menos 7, Y cuadrado, Z elevado al cuadrado. Entonces, esta viene a ser mi resultado de esto, ¿no? Entonces, ustedes bien de que yo siempre lo voy anotando para ver con respecto de quién estoy derivando, para no perderme. Esa sería una de las nomenclaturas que nosotros vamos a trabajar, una forma. Pero pueden optar por otra, pero sin perder de vista con respecto de quién están derivando y cuántas veces. ¿De acuerdo? Bien, ¿le entendieron? Bueno, Sí. ya. Ahora lo único que tienen que hacer es practicar, practicar y practicar, ¿no ven? Bien, vamos a hacer un último. Dice, demostrar que la segunda derivada de un 2 veces con respecto de X, la segunda derivada de U 2 veces con respecto a Y vale 0, si U es igual al logaritmo de la raíz más Y cuadrado. Fíjense, U lo puedo escribir como el logaritmo de X cuadrado más Y cuadrado elevado a un medio. U es igual a un medio del logaritmo de X cuadrado más Y cuadrado para evitarse derivar la raíz, ¿no ven? Lo podemos hacer así. Entonces yo digo, la derivada de U con respecto de X, un medio, X cuadrado Y cuadrado derivado sobre X cuadrado más Y cuadrado sin derivar. Un medio. Si estoy derivando con respecto a X es 2X por X cuadrado más Y cuadrado. Esto se me va con esto y es X sobre X cuadrado más Y cuadrado. Segunda derivada 2 veces con respecto de X. Es decir, voy a derivar esto con respecto de X. Derivo con respecto de X. El resultado de la primera derivada. Derivo con respecto de X. X cuadrado más Y cuadrado. Eso derivo con respecto de X. Entonces tengo la derivada de un cociente. X cuadrado más Y cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado por X prima menos X por X cuadrado más Y cuadrado prima. Por lo tanto, la segunda derivada de Z 2 veces con respecto a X igual X cuadrado más Y cuadrado menos X por 2X, ¿no ven? Porque la derivada de Y vale 0. Esa sería la derivada del cociente.
sería y cuadrado menos x cuadrado, ¿cierto? Porque tengo 2x cuadrado, 1 menos 2 da menos 1. Sobre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Bien, tengo la segunda derivada con respecto de x. Voy a derivar u con respecto de y. Un medio. La derivada del logaritmo dice el argumento derivado dividido entre el argumento sin derivada. Un medio, 2y por x cuadrado más y cuadrado. Esto se me va con esto. La derivada de u con respecto a y vale y sobre x cuadrado más y cuadrado. Para allá la segunda derivada, derivo con respecto a y el resultado de la derivada de u con respecto a y. Derivo con respecto a y sobre x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, voy a derivar un cociente. ¿Ya? Entonces, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado por y prima menos y por x cuadrado más y cuadrado derivado. Por lo tanto, la segunda derivada de u 2 veces con respecto a y, x cuadrado más y cuadrado, y prima vale 1, menos y por 2y sobre ahora la segunda derivada de u 2 veces con respecto a y, menos 2y sería y cuadrado, no, x cuadrado. 1 menos 2 da menos 1, menos y cuadrado. Ahora me dice demostrar que eso vale 0. Entonces voy a tener esto más x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado igual a 0. Entonces fíjense como esto con esto se me va al otro miembro de la ecuación y se multiplica por 0. Entonces aquí me quedaría y cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Este se me va con este se me va con este y queda demostrado que 0 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que ver cuántas veces estoy derivando y con respecto de quién estoy derivando. ¿Ya? Bien, vamos a quedar aquí. Apenas hay 8 asistentes. Parece que no leyeron bien los comunicados, donde las clases virtuales siguen. Solamente los administrativos y la parte administrativa es la que se retira, ¿no ves? ¿De acuerdo? Bien, comuniquen por favor a